Miren, en el día de hoy me voy a referir a un tema que quizá muchos evaden, pero tenemos que ser responsables con nuestras posiciones en los temas que son de interés nacional. Y me voy a referir al tema de Faña. Muchos dirán, bueno, lo conoces, amigo. Faña apenas lo he visto. No soy su amigo. Si me preguntan si simpatizo con él, tampoco. Quizá en el único escenario que hemos coincidido, no hemos tenido siquiera la oportunidad de compartir. Aprovecho y quisiera aprovechar el caso de Faña, no para abordar lo que quizá esté de fondo en el tema que en un momento se discutirá en una audiencia preliminar primero y luego un juicio de fondo, sino más bien a una parte procesal, que es la que me llama la atención. Pero antes de referirme a los aspectos procesales del caso de Faña, quisiera señalar y aclarar que en lo absoluto comparto que se tenga privilegios con absolutamente nadie por posiciones que ocupe. No soy partidario de que se le dé un trato privilegiado absolutamente a ninguna persona, sea este artista, sea este político. Pero por igual, soy de los que piensa que por el hecho de usted ocupar una posición pública, no puede usted también recibir un trato más rígido, más recio que el de un ciudadano común. Porque usted sea artista, debe ser objeto de una persecución más cruenta de la autoridad pública. Porque usted sea político, debe ser la opinión pública más recia en la crítica a su comportamiento. Entiendo que hay un principio legal que es el de igualdad en la ley y ante la ley. Y debe darse a todo el mundo el mismo trato. Y en ese sentido es que va mi comentario. No en lo absoluto refiriéndome a si es inocente o si es culpable, porque esta no es la discusión. El escenario en el que se va a discutir, en el escenario en el que se va a discutir eso es en los tribunales de la República, que es el escenario idóneo en el cual se establecerá si él es culpable o es inocente. Yo de esa discusión en este punto me sustraigo. Ahora bien, a lo que sí quiero referirme, y en esto he sido muy coherente en toda mi trayectoria profesional, y es el hecho de que no se puede ser ligero al momento de aplicar la prisión preventiva. Primero, porque es injusto para el procesado. Segundo, envía una mala señal a la sociedad. No estamos en una sociedad dictatorial, no estamos en una tiranía, estamos en una sociedad democrática, en la que hay principios y valores que priman. Dentro de ellos, el principio de presunción de inocencia. Muchos piensan que con esa prisión ya es una condena definitiva y que ya se han ventilado todas las pruebas y que esta persona ha resultado culpable y que por eso está siendo sancionado. Y no es lo correcto. El proceso tiene varias etapas. Esto es una etapa muy preliminar. Esto apenas está en fase de medida de coerción, porque el proceso está en fase preparatoria. ¿Qué significa? Que aún el Ministerio Público está recogiendo las pruebas. Y cuando solicita medida de coerción, lo que pretende no es establecer la culpabilidad o la inocencia. No es establecer qué tan perfecto, qué tan completo es el quantum probatorio. En esta etapa, primero el Ministerio Público recoge las pruebas preliminares que tiene. Y para asegurar la presencia del imputado, entonces solicita una audiencia sencillísima, que debería ser sencillísima, pero en la práctica se convierte prácticamente en juicio, que es la llamada medida de coerción. ¿Qué es lo que se debe discutir o qué es lo que se discute en esa medida de coerción? Son unos presupuestos muy básicos de culpabilidad o que pudieran con probabilidad señalar o decir que esa persona podría ser responsable de los hechos. Eso es lo primero. Vamos a decir que esa parte pudiera estar sustentada en la denuncia inicial de la víctima o de la presunta víctima, o de algún testimonio recogido de cámaras. Esta parte no vamos a discutirla. Ahora, debe también analizarse el riesgo de fuga. Y ese riesgo de fuga, hay elementos que señala el Código Procesal Penal muy claramente que debe considerar el juez antes de imponer la medida de coerción más gravosa, que es la privativa de libertad, que es la prisión preventiva o el arresto domiciliario. Antes del juez establecer
dentro de las 7 medidas de coerción que establece aplicar la prisión preventiva, que siempre debe ser la excepción, debe analizar que con ninguna otra medida se asegura algo muy básico, que es lo que se persigue y es el objeto de la medida de coerción, que es la presencia del imputado en el proceso. Aquí, reitero, en la medida de coerción no se establece si hay suficiente prueba o no hay suficiente prueba. Aquí no se establece si es culpable o no. Aquí lo único que debe analizar el juez es si esta persona se sujetará o no al proceso, si se someterá o no al proceso, si con sus acciones presentes o pasadas ha dado indicios de alguna forma de sustraerse de algún proceso o del proceso que se le sigue. El artículo 229 del Código Procesal Penal establece cuáles son los elementos que debe analizar el juez para establecer ese peligro de fuga. El primero de ellos es el arraigo. Es establecer si esta persona tiene un domicilio conocido, si no lo tiene, si tiene un trabajo, si hay elementos que permitan identificar dónde estaría ubicado esa persona. Y yo me pregunto, si este señor Faña tenía o no un domicilio conocido cuando además tenía una posición pública de prestancia. La imposibilidad o no de identificar a ese imputado. Creo que este elemento o este presupuesto para analizar el peligro de fuga tampoco podría ser considerado o pudo haber sido considerado por este juez para establecer que era o no una persona que podría evadirse del proceso. La gravedad del hecho, bueno, de eso no vamos a decir que quepa alguna duda. Si se probare, como al efecto el Ministerio Público está investigando, se probare que este hecho que se está imputando es real, bueno, sí, este elemento está presente. La importancia del daño y la resistencia que este imputado pudiera presentar a realizar o efectuar la debida compensación. Hemos visto que la víctima ha dado una declaración unilateral en la que desiste de toda acción. Y nosotros intuimos que quizá se hizo en función de algún tipo de compensación o indemnización. No lo sabemos. Pero este desistimiento pudiera ser una muestra de que efectivamente el señor Faña estaba en disposición de cumplir con la compensación o indemnización. Otro elemento que ha de considerarse es la conducta del imputado en procesos anteriores. ¿Ha tenido el señor Faña en procesos anteriores tácticas o personalmente ha intentado evadirse, se ha escapado, le han dictado medidas de conducencia porque se ha resistido de alguna forma en procesos anteriores a presentarse ante la justicia, o en ese mismo proceso se negó el señor Faña a presentarse ante la autoridad? El mismo asunto, reitero, es que debe necesariamente el juez, para poder o para establecer la medida de coerción más lesiva, que es la privativa de libertad, considerar todos estos aspectos y motivarlos debidamente, porque la prisión es la excepción, no la regla. Por el hecho de que sea funcionario público, reitero, hay que darle un trato distinto, más, vamos a decir, más gravoso, más rígido, más recio. Estimamos que en la República Dominicana debemos evaluar de forma seria las decisiones que se dictan en estos procesos judiciales y tratar los jueces de cumplir su rol de juzgar en función de elementos objetivos que permitan establecer en esta fase tan preliminar si efectivamente se están dando las condiciones para establecer no solamente la prisión preventiva, sino cualquier medida de coerción de las establecidas en el Código Procesal Penal. Esto, reitero, lo decimos no porque creamos o seamos de alguna manera vinculados, simpaticemos o estemos de alguna manera de acuerdo con conductas de cualquier ciudadano. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos criticando es la forma ligera en la que a veces se manejan los procesos y que de forma alegre se toman decisiones sin ponderar adecuadamente los elementos objetivos que se tienen para aplicar una medida de coerción determinada. Eso no es sano para la sociedad, porque hoy es ese señor Faña.
mañana podría ser otro. Y reitero aquí, no por el proceso de que se trata, no por de quién se trata. Aquí lo que debemos procurar es que en cualquier proceso, trátese de quien se trate, sea cual sea el proceso, sea cual sea la imputación, se respete el debido proceso. Y ese debido proceso parte del cumplimiento de los presupuestos que establece la misma ley. En este caso, el Código Procesal Penal. Si no estamos de acuerdo con esos presupuestos que establece la ley, pues entonces vamos a modificarla. Pero no pretendamos por vía de sentencias modificar disposiciones que no dan lugar a esas interpretaciones tan laxas que dan lugar entonces a decisiones privativas de libertad con tanta ligereza. Esperamos que nuestros jueces, que la justicia dominicana reflexione y que trate de actuar en todos los casos con la objetividad a la que manda la función que desempeñan.